Bueno, estamos en Gálatas 5, 22. Estoy hablando sobre los frutos del Espíritu Santo y el día de hoy voy a continuar, pero hoy voy a hablar de dos frutos, porque estos dos frutos están de una manera muy íntimamente ligada. Uno del otro están muy ligados y también frecuentemente se confunden, y me estoy refiriendo a los frutos de benignidad y bondad. O sea, de repente la gente piensa, y efectivamente son sinónimos en cierta forma, pero en su raíz no lo son. La benignidad está relacionada con aquellas cosas, digamos, buenas. De hecho, la palabra benignidad es una palabra griega que es crestotes, y esta palabra nos habla en el sentido de todo lo que es recto, todo lo que es justo, habla de una disposición de corazón, de una persona que tiene o que es bondadoso en sus hechos. Y yo lo he estado hablando y otra vez lo insisto, que creo que sí es importante dejarlo en claro. Estos frutos no son el producto del hombre. Estos frutos del Espíritu Santo no son el fruto de alguien que dice un buen día, pues yo tengo ganas de ser bien benigno y bien bondadoso y voy a darle a la persona. Voy a tener un corazón benigno para con los demás. No es cierto. Por eso yo comentaba la otra vez, muchas veces confundimos, incluso cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas, que fue un tema que yo hablé hace muchos años. Yo les decía que todas las bienaventuranzas, tal como el Señor Jesús las explicó, no tienen nada que ver con el mundo, nada en lo absoluto. O sea, Jesús no está hablando de aquellos atributos que el hombre tiene y que pues de repente dicen, la gente del mundo lo ha dicho, pues ya ves que la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Entonces, toda esa gente que llora por injusticia, porque pues ganó el PRI, ¿verdad? Y andan haciendo marchas, no quieren a Peña Nieto, esos son, mira, Dios, son bienaventurados. Y luego dice, los pobres en espíritu, uy, no, pues olvídalo. Nuestros países, ¿verdad?, de América Latina, África, imagínense los países que son más pobres que nosotros. No, hombre, son bien benditos, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Nada que ver, hermano, no es cierto. Aquí, de la misma manera, lo he estado hablando, los frutos del Espíritu Santo son producidos únicamente por el Espíritu Santo cuando la persona ha sido verdaderamente regenerada por el mismo Espíritu y empieza a producirlos. No es algo que nace solo, no, insisto, no es obra humana. Bueno, esto ya lo había dicho, pero bueno, el caso es de que esta palabra benignidad nos habla de algo o una cualidad que el Espíritu pone en nosotros, en cada uno de nosotros, y que se manifiesta o se expresa en acciones concretas. O sea, si estamos hablando de que una persona es benigna, pues va a ser una persona que va a compartir, que va a identificarse, que va a compungirse de alguien que esté en un momento de dolor, que va a solidarizarse. Perfecto, ¿verdad? Eso creo que lo entendemos. Pero fíjense que la palabra también de crestotes que les decía, hay otra palabra que es la que yo quiero el día de hoy enfocarme, porque si el Espíritu Santo produce en nosotros esa benignidad, entonces nosotros debemos de ser ¿qué? Benignos. Muy bien, benignos, claro. Si nosotros, ¿verdad?, decimos somos sus hijos, entonces somos llamados a ser benignos. Ahora, yo quiero que me acompañen al Mateo, capítulo 11, y empezando por el verso 25, fíjense lo que dijo el Señor. Esta es una escritura muy conocida, ¿no?
Pero quiero que nos enfoquemos en ella porque de hecho la palabra benigno es Krestos en el griego, Krestos. Y esto nos habla precisamente, como ya lo decía yo, de alguien que tiene esa cualidad de benignidad, de actuar de manera muy concreta, se expresa. Y aquí esta palabra benigno se utiliza. Dice Jesús en el verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra benigno, como tal, y en su derivación, aparece en el verso 30, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, es Krestos. O sea, lo que está diciendo el Señor es que lejos de que el yugo de Cristo sea un yugo pesado, dice, mi yugo es un yugo que es Krestos, o sea, que no hace daño. Es un yugo benigno, que es un yugo que tiene una bondad o una amabilidad, más bien diría, porque ahorita vamos a ver la palabra bondad. Y esta palabra también se utiliza cuando hablamos cuando la Biblia habla del buen vino y dice que el vino añejo es mejor que el nuevo. Cuando dice es mejor, está hablando de Krestos. O sea, esa palabra se utilizaba o se refería a alguien que tenía una consistencia muy fuerte, como en el caso del vino, como en el caso del yugo de Cristo, que era un yugo muy amable, lo decía yo, que no hacía daño. O sea, en pocas palabras, el que nosotros hemos sido llamados a ser precisamente como ese buen vino, es un vino que es consistente, que entre más pasa el tiempo, ¿cómo es el vino? Es mejor, se va añejando más. Y dicen los que saben, yo no sé, pero los que saben del vino, dicen que un vino entre más antiguo, más añejo, pues sabe mejor. Bueno, aquí no estamos hablando de la bebida, aquí lo que estoy hablando yo es de la palabra, cómo se utilizaba en el sentido de una calidad, de algo que era preservado y que conforme pasa el tiempo es todavía mejor. Cuando hablamos nosotros de ser benignos, estamos hablando de que debemos de ser llamados a ser personas que reflejamos esa amabilidad y esa benignidad para con los demás. Miren, vamos a Lucas 6:35 y vamos a ver cómo este fruto, este rasgo del fruto del Espíritu Santo se refleja primeramente en Dios, y pues si nosotros somos sus hijos, ¿en quién se debe reflejar? Pues en nosotros, porque Pablo dice, debemos de ser imitadores de Dios. Por eso yo les decía, y ahora que Chava va a estar compartiendo esta serie, yo creo de verdad que se clarifique todavía más, pero es muy difícil, voy a quitar esa palabra, es imposible que nosotros le digamos a alguien, mira, sé paciente. Bueno, en términos humanos sí, pero la paciencia que el Espíritu Santo da, incluso vamos a ver la semana que entra uno de los frutos que siguen, que es fe. Y ahí se pone la cosa muy interesante, porque otra vez, ¿cuántas veces yo puedo pensar que es de buena fe, dice, ¿no? O sea, de buen corazón, y sin ningún tipo de deseo malo, ni mucho menos, pero muchas veces le decimos a las personas, mira, ten fe. Bueno, si la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que produce la fe, pregunto, ¿cómo es que tu vecino o tu compadre o tu amigo
o tu pariente que no es cristiano, o sea, que no es nacido nuevo, más bien, ¿cómo va a tener fe? ¿Cómo la va a tener? Esto no es algo que vas y compras. O sea, no es así como que ve a la tienda más cercana y pide fe y te van a dar una latita. Pues si compras una grandota, ¿verdad? Te dan una más grande. No, tenemos que entender, por eso dije, es imposible. Yo no sé si hasta este punto, por eso de verdad estuve pidiéndole a Dios, dije, Señor, ayúdame porque yo quiero ser lo más claro posible hasta donde yo como hombre pueda, para que esto pues pueda el Espíritu Santo pueda ponerlo en el corazón de mis hermanos de una forma en la que entiendan, y no estoy tratando de decir que debemos de ser duros con la gente o que le digamos, pues no, que ni pida porque ni fe tiene. No estoy diciendo eso, pero no le digas a alguien, usted vamos a orar y vamos a creer, no, pues, bueno, la Biblia dice, los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Sí me entienden lo que les digo? O sea, miren, es como los que ahorita están diciendo, pues las votaciones fueron injustas y hay que salir a la calle y hay que marchar porque debemos de vivir en un país democrático. Bueno, ustedes ya saben mejor que yo todas estas expresiones que se están dando, ¿no? Ahora, a mí no me sorprende en lo más mínimo. Lo que me sorprende es que muchos cristianos, o sea, que dicen que son cristianos, se unan a esas marchas, o que incluso estén participando aún en Facebook de todo ese tipo de... yo, por ejemplo, yo en Facebook he puesto bromas, sí he puesto bromas, pero no incito a decir, vamos a marchar, y vamos a hacer esto, y ya vamos a dejar de comprar no sé, en los centros comerciales. Hay que hacer un boicot. ¿Se han oído ustedes eso? Dicen, vamos a hacer un boicot. Y luego algunos se están yendo a las marchas al DF y van a impugnar. Bueno, algunos cristianos están verdaderamente teniendo un problema muy fuerte porque dicen, no, es que como cristianos debemos de impugnar, debemos de hablar la verdad. No, a ver, espérame, no, o sea, yo no solamente como pastor, no, o sea, número uno, como pastor no lo voy a hacer ni de broma, pero número dos, como hijo de Dios yo no me voy a prestar. Entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde dejo yo a la soberanía de Dios? ¿En dónde está Dios? Dice la Biblia que todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios. Y Pedro dice, honren al rey, sométanse, honrenlos. Pablo dice, al que le debas tributo, tributo, impuestos, impuestos. O sea, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. O sea, entonces, ¿cuál es mi papel? Mi papel es el de mantener mi línea y decir, no, yo ya ejercí mi voto. Si ganó o no ganó, eso ya no es mi problema, porque yo voy de paso. Cumplí y debo cumplir como ciudadano que estoy aquí en este país. Pero todavía voy más allá. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tu esperanza está puesta en un hombre, ya estás mal. Porque dice, bendito el hombre, ¿verdad? Su confianza está en Dios. Será como un árbol plantado junto a las aguas, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a poner mi esperanza en un político, porque si yo lo hago, entonces ya estoy mal. No existe partido perfecto, no existe, hermano, aunque alguien diga, pero es que si hubiera quedado el PG, no, aún si hubiera quedado él, o aún si hubiera quedado la misma Josefina, o sea, no existe, hermano, no existe. El único reino perfecto es el de Cristo, el único, cuando viene a vivir, a morar en el corazón del hombre. ¿Sí me entienden, no? Entonces hay que dejarlo muy claro y no nos involucremos en ese tipo de comentarios. Más bien pongamos nuestros ojos, dice Pablo en Colosenses 3, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y vamos a seguir caminando. Ya más adelante, ¿verdad? Vamos a verlo a él y a nuestro nuevo gobernador. Bueno, pues adelante. Yo sigo caminando, ¿verdad? Por eso les digo,
Miren, la iglesia es un organismo espiritual, totalmente espiritual, que no tiene nada que ver en asuntos de este mundo en lo que se refiere a eso. Nada. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, número uno, por las circunstancias que estamos viviendo, y número dos, porque va de acuerdo al tema. O sea, el pensar que alguien puede por sí mismo producir un fruto del Espíritu es un error, no es posible. Lucas 6:35 dice: amen pues a sus enemigos y hagan el bien, y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es Crestos, benigno, bondadoso, dice otro. ¿Para con quién? Ahí está. Ahora, desagradecidos y malos. Fíjense. Entonces, si tú votaste y tu voto se coaccionó y se... ¿es benigno? Digo, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? También aclaro algo, porque muchos, yo conozco algunos, a lo largo de mi vida he conocido muchos cristianos que dicen: mira, ahí dice la Biblia, presta. Oye, mira, ahorita tengo una necesidad bien grande, préstame, ¿no? Y dice: y no esperes nada. A ver, aclaro. No está hablando de eso. Está hablando para con quién. ¿A quién está hablando esto? Para nosotros, pero ¿a quién está diciendo que debemos de comportarnos así? Para con los de afuera. ¿Verdad? Porque luego en la iglesia se da mucho eso, ¿no? Y yo quisiera evitarlo, porque yo sé que muchas veces hay personas que dicen: híjole, me gustaría ir ahí contigo, pero es que yo le quedé debiendo ahí y pues no, mejor no voy. ¿Cómo? Mejor ve y da la cara, ¿no es cierto? Y di: mira, perdóname, la verdad, pues por ahí quedó un pendiente, aquí está, ¿verdad? Y digo, eso ya pasó, por eso lo digo. Entonces, no, aquí lo que está diciendo es eso. La benignidad la debemos de demostrar con los de afuera, ¿verdad? Con los de afuera. Y dice: porque entonces su galardón será grande. Y también, pues ahí es donde van a demostrar que realmente son hijos del Altísimo. A ver, yo les pregunto: ¿algunos de ustedes, sus vecinos les han pedido algo? O les han pedido ayuda o algo, ¿no? ¿Alguno? Y les han regresado, tal vez ya no le regresaron nada, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, pues hay que ser benignos, ¿no? Pues, ¿sí? ¿Verdad? Porque la benignidad debe de ser una expresión de nosotros, ¿no? Yo lo digo también por mí, que a mí me pasó apenas. Por eso están riendo, ¿verdad? Ahora fíjense que también algo muy importante es que la palabra Crestos también significa algo que es adecuado para su uso, o que es capaz de ser usado. En pocas palabras, debemos de ser aquel instrumento de Dios adecuado para que Él lo use como Él quiere, en lo que se refiere a la benignidad. O sea, que la gente pueda ver en nosotros esto. También significa, ustedes ya lo saben, alguien virtuoso, gentil, placentero, en contraste con aquello que es brusco, amargo, duro. Y ya vimos cómo la Biblia habla de que el carácter de Dios, ¿cómo es? Benigno. Primera de Pedro 2:3, vamos a buscarla, por favor. Igual alguien que me ayude. Si es que han gustado a ustedes la benignidad del Señor. Y en el contexto, Pedro está incitando, está motivando a los creyentes a quitar toda malicia. Miren, en el verso 1, Pedro está diciendo: desechen toda malicia, engaño, hipocresía, envidia. Ahora, yo se los he dicho, cuando la Biblia dice desechen, está hablando así porque nosotros, o al menos a los que le está escribiendo, que son hijos de Dios, sí somos capaces de hacerlo, porque Dios nos ha dado el poder de hacerlo. Pero esto de ninguna manera se aplica para aquellos que no lo son. No lo hagas, no intentes, que no lo vas a lograr, de antemano te lo digo.
Pero dice, ¿verdad? Y todas las detracciones. Y luego, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Y entonces ya entra el verso número 3. Si es que han gustado, ¿hemos gustado la benignidad de Dios? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Pues de la misma manera nosotros también tenemos que ser un instrumento para ser benigno. Y yo sé que muchas veces se nos olvida, la verdad es cierto, sí se nos olvida, porque es una tendencia de nuestra naturaleza. Acuérdense que nuestra alma y espíritu son redimidos, nuestra carne no. Y la carne muchas veces se le olvida, pero tenemos que recordarlo, por eso estamos hablando de estas cosas. Porque Pedro está diciendo, ¿ustedes gustaron eso? La bondad de Dios. Pues entonces desechen todo eso, quiten de su vida todo eso. También vamos, por favor, rápidamente a Romanos capítulo 2, empezando por el verso 1. Dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjense, aquí estamos viendo cómo las riquezas de esa benignidad de Dios son las que guían al arrepentimiento. Esto lo podemos aplicar muy bien en nosotros. ¿Cuántos de nosotros que ya teníamos el conocimiento, ojo, no éramos nacidos de nuevo, no lo éramos, pero teníamos el conocimiento, Dios fue muy benigno con nosotros, ¿cierto? No, benigno, paciente, esperaba, ¿verdad? Y el Señor era, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, ¿a poco tú crees que puedes escapar siendo que Dios es tan benigno? Sus riquezas en benignidad. También Efesios 4:32, por favor, vamos a leerlo. Miren, en el contexto, desde el verso 20, el apóstol Pablo también escribe a los Efesios, y pues les dice, ustedes no han aprendido a Cristo así, o sea, no lo han aprendido todo distorsionado, todo mal, ¿verdad? No, dice, si ustedes en verdad han oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, y empieza a dar, ¿verdad?, una lista, y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado, ¿verdad?, de lo que yo hablaba hace un momento, y empieza a hablar ahí, ¿verdad?, dice, renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre, desechen la mentira, aírense, pero no pequen. En el verso 26, no le den lugar al diablo, o sea, esto que no den lugar al diablo. El que hurtaba, bueno, hay hermanitos, ¿verdad?, que antes hurtaban, robaban, era una vida fácil estar robando. Dice, ya no lo hagan, más bien ya pónganse a trabajar. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, o sea, nada de que, ay, al hermanito a veces le salen las serpientes y escaleras. No, ¿qué es eso? No, eso ya no debe estar en ustedes, porque eso contrista al Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, quítense, verso 31, quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se fijan? Eso es el llamado de Dios para la iglesia, para nosotros. Qué lamentable es, ¿verdad?, que muchas de las veces esto no se predica, esto no se le enseña a la gente, sino que a veces la iglesia se convierte en un nido de víboras, en donde lejos de que la gente nueva encuentre un lugar, no perfecto, porque pues mientras estemos hechos de carne y hueso, pues perfecto no va a haber, pero que encuentre un lugar en donde hay perdón, hay comprensión, en donde cada uno entiende que el proceso que Dios lleva en cada uno es muy, muy, muy independiente, muy personal. Ya lo he hablado yo a través de estos días, de estas semanas, de domingo, en donde Pablo dice, sean pacientes con los débiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos?
Y aquí ahora la Biblia nos enseña que también nosotros debemos de ser benignos, buenos, gentiles, bondadosos, unos con otros. Incluso todavía sigue diciendo, agrégale a eso misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ti, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo levantar la espada desenvainada contra mi hermano y decir, no, mira, mejor vamos a darle cuello, ¿no? Como comúnmente se dice. No, yo no puedo hacer eso, porque Dios fue bien benigno conmigo, Dios fue bien misericordioso conmigo, y así como Él fue benigno, misericordioso y me perdonó, yo también tengo que perdonar. Y eso yo quisiera que ustedes lo aprendieran, que de verdad en este grupo que aprendan a poder recordar, que el Espíritu les recuerde, y que ustedes al leer la palabra les enseñe, y que veamos que la iglesia está formada de un montón de gente con errores, empezando por mí. De verdad lo digo en serio. Entonces, para empezar, con el pastor hasta los hermanos, todos son personas imperfectas, que estamos por gracia de Dios de pie, y que Él nos está moldeando, que estamos caminando en ese proceso de santificación, en donde tal vez podemos tener diferencias, pero yo tengo que ser benigno, tengo que ser bondadoso, tengo que ser amable, tengo que ser gentil, porque Dios fue así conmigo. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida y decimos, ay, pues es que no somos muy pacientes con los demás. Y yo siempre digo, a ver, acuérdate, o sea, no levantes la mano, porque ¿cómo fue Dios contigo? ¿Cómo es con nosotros hoy, hermano, Señor? ¿Verdad? Bien benigno. Cada día el Señor es bien benigno, bien misericordioso, paciente. ¿Cuántas veces no es cierto que fallamos? Y sin embargo, mira, Él como Padre nos perdona, está con nosotros, nos alienta, y lo digo por mí, yo hablo por mí. Pero digo, ay Señor, no, ¿cómo puedo yo ponerme en ese plan? Cuando yo hago eso es porque no he entendido todavía. Estoy en una etapa de inmadurez, pero debemos de madurar, debemos de crecer. Bueno, también, nos daba este ejemplo del vino, que esta palabra crestos, cuando dice el añejo es mejor, habla de algo que está realmente consistente, concentrado. Ya leímos esta escritura, leímos a Pedro, que también Pedro nos habla. Ahora yo quiero rápidamente, porque les decía que estas dos palabras, incluso estuve también mezclando bondad con benignidad, que es el siguiente fruto. Pero fíjense ustedes que bondad, como lo menciona ahí la Biblia, en Gálatas, la palabra bondad es en el griego agatosune, y esta palabra pues también nos habla de una cualidad moral de alguien. Pero voy a explicar, porque aquí era donde yo le decía, ay Señor, ayúdame, quiero ser lo más claro posible, porque si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? ¿Qué me dirían? Tiene que haber una diferencia, ¿no? Si no, ¿para qué la mencionó Pablo? Pero las habla de manera muy separada, aunque están íntimamente ligadas, pero pregunto, si yo les digo, ¿cuál sería la diferencia entre benignidad y bondad? Yo creo que benignidad es como tener más paciencia, como más tolerancia con los demás. Ajá. ¿Y bondad? Bondad es como más amable o afable Es cuando uno es más tolerante, ¿no? La bondad, porque tiene que ser más así que bondadoso con las personas. Bueno, muy bien. Fíjense que precisamente por eso quise hablar de las dos, porque si bien es cierto que los dos son sinónimos, en su raíz, bondad habla de una persona que, más que, como lo mencionabas tú, Diego, y así yo también antes de estudiarlo, y creo que muchos lo pensamos, más que hablar de alguien que estira la mano y que ve, por ejemplo, tú vas en la calle, ¿no? Y ves a un viejecito y dices, mira, pobrecito viejecito, soy bien bondadoso, ahorita le voy a regalar mi reloj, ¿no? Bueno, eso es lo que muchas veces pensamos, que eso es ser bondadoso.
O, mira, mijo, dale tu helado al niño, ¿verdad? Mira, pobrecito, no están igual, quítate tus zapatos, dáselos al niño. Fíjense que no, o sea, efectivamente, benignidad habla de una paciencia, incluso, si lo comparamos con las escrituras que di, habla también de una cierta tolerancia, pero no la tolerancia del mundo, o sea, de que, pues tú, mi hijo, si tú ves que tu compañerito quiere otro niño igual y se dan de besos, tú bien tolerante. No hablo de eso, sino de ser paciente, de un espíritu paciente como el de Dios. Pero fíjense que bondad, muy contrario a lo que nosotros pensamos, habla más bien de alguien que precisamente porque sabe que ha sido recibido por Dios en esa bondad, en ese amor, es capaz también de ser muy enérgico y muy fuerte. Vamos a ver algunos ejemplos, porque dice un escritor, un comentarista bíblico, dice, para marcar la diferencia, dice: crestos o crestotes de benignidad nos habla o describe los aspectos, digamos, más amables que debe de tener alguien dentro de la bondad que comúnmente conocemos. O sea, lo que hablaba yo, ¿no? Pues ser amable, paciente. Pero el segundo, o sea, agatosune, el segundo más bien nos habla de cualidades más firmes en cuanto al hacer bien o no, utilizando incluso medios fuertes. Voy a explicar. Cuando Jesús entró al templo y purificó el templo, ¿qué podrían ustedes decir? ¿Que fue un acto de qué? Porque muchos malinterpretan y dicen: oye, pero a ver, Cristo entró al templo y echó a todos los vendedores, ¿cierto o no? Quitó a los cambistas, hizo un azote de cuerdas. Pregunto, ¿eso sería bondad? Sí. ¿Por qué? Porque la bondad habla de una persona que también es muy firme y que sabe lo que le conviene a otro y dice: no te lo voy a dar. Ejemplo, viene tu hijo y te pide el celular de moda o los tenis de moda, ¿no? Y te dice: oye, papá, o como diga, o mamá, no sé, o lo que sea, mira que cómprame. Entonces tú dices: ay, no, pues tengo que ser benigno. Y haces así los ojos, ¿verdad? Y luego te remontas a tu infancia y dices: mi papá nunca me compró. Pero te acuerdas y dices: oye, pero salió re mal en la escuela. Ay, pero tengo que ser benigno y bondadoso. Muy bien, vamos a comprarte tu par de tenis. Eso no es ser bondadoso. Eso es actuar mal. La bondad es la contraparte de la benignidad. Es esa parte fuerte, firme, que sabe lo que le conviene a la persona y dice: no te lo voy a dar. Y ahí es donde muchas veces cometemos un error, y creo que por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poner estas dos dentro de la lista. ¿Por qué? Porque hay personas que son bien benignas, pero son muy mal bondadosos, o sea, confunden la bondad y a todo el mundo le dan, y a veces dicen: oye, ya no le des. ¿Sabes por qué? Tú estás dañando a él, lo estás dañando. No, la Biblia dice que yo tengo que ser bien benigno y bondadoso. Sí, pero la bondad del Espíritu, que de la que estoy hablando, de agatosune, es una bondad que también habla de alguien que es fuerte y enérgico y que sabe que le está haciendo un daño, y ¿sabes qué hace? No le da nada. No ceda sus deseos. Claro, porque sabe lo que es mejor. Es como Dios. Sí, efectivamente, es como Dios, porque es su espíritu, ¿no? Y Dios es bondadoso. Fíjense qué importante es esto, ¿no es cierto? Es como poner en una balanza. ¿Cuántas veces tú tal vez le has dado o has ayudado a alguien? Y pues muchas de las veces esa persona, precisamente porque sabe que tú le das, abusa de ti. Y tú dices: es que yo tengo que ser bondadoso. Pues no estás siendo bondadoso de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia incluso nos habla, y este maestro de la Biblia, comentarista bíblico, dice
puedo ilustrar agatosune con el acto de Cristo purificando el templo, denunciando a los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús puso el dedo en la llaga y les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas, generación de víboras? Y a veces, ¿saben que eso en la iglesia se confunde? Yo he escuchado muchos, incluso pastores, que dicen, no, es que debemos de recibir a la gente en amor, debemos de amarlos. No, claro. A ver, voy a poner un ejemplo. 1 Corintios 5. Fíjense, ¿están ya en 1 Corintios 5:1? Bien. Dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los de afuera, tanto que alguno tiene la madrastra de su padre. ¿Y ustedes están envanecidos? Pregunta Pablo, ¿qué no deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente, porque no estaba él ahí presente en cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? A ver, pregunto, ¿esto es bondad en máxima expresión, hermano? Y saben que algunos confunden los corintios, por ejemplo. Casi estoy seguro que muchos dicen, sí, pero no juzguéis, para que no seas juzgado, hermano. ¿Tú quién eres? Déjalo, pobrecito. Pues está enamorado, ¿qué le hacemos? Decía un tío mío, es que le ganó el amor cuando embarazó a la novia, el nieto. Él le ganó el amor. Bueno, pues le ganó el amor, pues ya qué, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando le ganó el amor? No. Este es agatosune. Esto es, hermanos, no confundamos. Ser bondadoso es darle a la persona lo que le corresponde. Y eso significa que si tú tienes que ser firme y duro, es ser bondadoso. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de la bondad de Dios hacia su pueblo Israel. ¿Sabes cómo? Mandándoles profetas, mandando juicios. O sea, este es un tema muy grande, muy amplio, ¿no? Que podría yo hablar. Hay personas que, mira, dicen, ay, hermano, me he ido muy mal, y pues yo, la verdad, pues no, yo quiero buscar de Cristo. ¡Qué bueno! Eso es bondad. ¿No es bondad? Eso es bondad en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque si Dios no interviniera en tu vida, ¿qué pasaría? ¿Dónde estaríamos? Esa es la prueba más fehaciente de que Dios es bondadoso. Y es más, hasta el día de hoy, si no tenemos lo que nosotros quisiéramos, es por la bondad de Dios. Porque Dios dice, no te voy a dar. Por eso este tipo de enseñanza choca con muchas enseñanzas en la iglesia, en donde quitan esto y lo hacen pedazos. Y dicen, no, tú pídele a Dios. Tú eres hijo de Dios. No, tú pídele. ¿Qué te falta? Un buen trabajo. Dile, Señor, yo quiero un buen trabajo. Yo te pido, soy tu hijo, y reclámale, confiésalo y decrétalo, visualízalo. Hermanos, eso, no, hombre, eso es una herejía. Eso es una herejía en toda su expresión. A ver, ¿por qué Dios trata de una manera a veces tan dura con unos? A veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, Señor, pues ¿por qué pasa esto? Digo, no, ¿sabes qué? Eso le corresponde a Él, ¿no es cierto? A veces una persona está pasando por una situación bien difícil, no solamente económica, me refiero a en sus relaciones, no sé, muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Dios? Bondadoso, bien bondadoso. Porque eso es lo que Dios está haciendo, ejerciendo bondad. Diciendo, mira, precisamente porque soy bondadoso estoy haciendo esto contigo. Por eso es muy importante que nosotros no perdamos el equilibrio. Yo no digo que no, porque sería una contradicción, lo acabo de hablar. Debemos de ser benignos, sí, unos con otros, pero también yo decía un caso hace rato, ¿no? A ver, si alguien viene y te pide dinero,
mira, sí soy benigno, pero eso ya es abuso. Eso ya es abuso. Yo daba el ejemplo de un hijo, porque ¿cuántos de nosotros como padres hemos sido duros? Y los hijos no lo entienden, pero es bondad. Es bondad. Dicen, mira hijo, si yo te lo diera, te echo a perder. Soy bondadoso. Eso es exactamente lo que este fruto habla. Habla precisamente de estos aspectos que estoy hablando. Acompáñenme por favor a dos escrituras. Efesios 5, versos del 6 al 10. Cuando la gente me pide dinero en la calle, regularmente yo en este caso soy muy duro, sobre todo cuando yo veo que son personas jóvenes, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que había una viejita, una señora ya bien grande, que incluso se ponía por la casa de mi mamá. Yo creo que ella se acuerda ahí en Manuel Acuña, ¿te acuerdas, verdad? Pero era una señora como de ¿cuántos años? Y se paraba en la esquina y siempre estaba ahí. Entonces, no sé, yo la verdad me impresionó porque dije, bueno, ¿qué no tiene hijos ni nietos? Y luego ya me enteré que las hijas la llevaban al semáforo. O sea, híjole, no sé, de verdad lo digo en serio, ¿no? Yo a veces me freno y digo, no, porque a veces te dicen, ¿me da para comer? Y digo, Dios mío, ¿será para comer? Prefiero a veces, como me ha pasado, me llegó a pasar cuando íbamos a comprar pues el pan, ¿no?, de la semana para mis hijas, para la escuela, pues que me pidieron pan y dije, vamos, te lo compro. Te compro el pan. Ahí está el pan. ¿Por qué? Porque digo, bueno, lo más fácil sería decir, ay, ¿verdad? Órale esta. Pregunta, bueno, ¿de verdad lo quiere para el pan? ¿O lo quiere para seguir comprando cemento, solvente, la cervecita, la anforita? ¿Sí me entienden? Martín Lutero, que fue un padre de la iglesia, un reformador, él decía, cuando alguien se paraba en la iglesia de Westminster ahí a pedir limosna, lo levantaba y le decía, no, eso no le gusta a Dios, ponte a trabajar. ¿Sí me entienden? Y de hecho quedó registrado que en Europa la mendicidad se acabó, todo cambió, porque ahora ya no eran sacerdotes, bueno, eran algunos como él sacerdotes, pero ya convertidos, pues ¿qué hacían? Enseñaban la palabra. Y decían, no, a ver hermano, ¿qué es eso que usted pone ahí en la puerta? Usted está joven, trabaje. ¿Sí me entienden? Pero eso está muy ligado a nuestra cultura, porque como es una cultura católica y la salvación es por obras, dicen, pues tú da sin mirar a quién. No, perdóname, pero entonces ya no soy bondadoso, porque cuando realmente me he dado cuenta, hablo de mí, yo hablo de mí, cuando yo me he dado cuenta de que realmente hay necesidad, hermano, yo lo hago, sí lo he hecho, Dios lo sabe, pero cuando realmente hay necesidad, o sea, es que a veces nos podemos ir del otro lado, y no quiero tampoco que dar la impresión de decir, no, tú sé bien duro y no le... No, mi mamá es una persona que ejerce el don de misericordia de una manera increíble, le gusta dar, y qué bueno. Pero también necesitamos de repente ver y decir, soy bondadoso, pero porque soy bondadoso no lo voy a hacer. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿O sí me entienden, verdad? O sea, no, por ejemplo, yo sé que Chava no le costaría nada subir pasaje y no cobrarles, ¿no es cierto? De necesidad. Y lo has hecho, fíjense. Pero sin embargo, ¿qué dices? Bueno, no puedo hacer eso. Soy bondadoso. Es que la bondad se manifiesta en eso. O sea, la bondad es tajante, es dura. Dice, no. Miren, afuera del Soriana, de ahí de Juárez, se para una persona, una mujer, que vende chicles. Y en una ocasión, ¿verdad? Íbamos, bueno, un montón acá que pasamos a todos, pues, no nada más a nosotros. Nos dijo, oiga, deme, ¿verdad? Y llevábamos pan, ¿cierto, verdad? Y le dimos pan, dije, mira, te doy pan.
yo dije, bueno, pues creo que es lo que puedo hacer. Como les repito, yo no doy, no les doy. Y digo, no puedo hacerlo, perdóname, Señor. Y a veces yo luchaba, pero ahora con esto pues se me clarifica todo. Y entonces me acuerdo que en esa ocasión que le dimos el pan, me dijo, oye, un favorzote. Y dije, ay, pues a ver, dígame. No, me compro unos jitomatitos, unos chilitos y un kilito de tortillas. Dije, vaya. Dije, no, pues si quiere vengo todos los días a ver qué se le ofrece, ¿no? La listita, no, y fíjense, o sea, sí, le dije, no, ¿sabe qué? No, o sea, yo le estoy dando esto. Perdón, no, tiene razón. Y verdad íbamos platicando, digo, fíjate cómo, yo le dije a Laura, le digo, a veces a mí, de verdad, me gustaría hablarles del Evangelio, pero digo, no, ahí la voy a tener en mi casa. ¿No es cierto? Pues pastor, ya vine por mis jitomates y yo también mi hijo necesita unos zapatos. No, dije, no, ¿sabes qué? No, o sea, es una línea tan delgada, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo así. Ahora, no estoy diciendo que si alguien, como lo compartí, tiene el don de misericordia y quiere ir y darle a los desamparados, quiere ir al hospital, no, excelente, es su don, qué perfecto. Bueno, lo puedo llevar a comer, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que todos los días va a estar allá afuera. Pero es que esa idea está mal, hermanos, lo digo de verdad. O sea, debemos de hacerlo en proporción, en orden. Dios es un Dios de orden. Si alguien siente en su corazón ir a la prisión, digo, pero no por otra cosa, por los medios correctos a compartir con los que están ahí adentro, adelante, gloria a Dios, háganlo, hermano. Que voy a llevar una cazuela de pozole, qué bueno, hermano, yo le bendigo, pero el pastor iban a darles de comer, pues, o me voy a repartir pozole o me pongo a estudiar la palabra y orar. O sea, ¿qué quieres que haga? Eso no es lo mío, ¿verdad? No puedo hacer las dos, no soy no puedo partirme en pedazos y no lo voy a hacer. Tengo una responsabilidad ante Dios, esa sí la tengo que cumplir, que es esta que estoy haciendo. Entonces, sí es importante que lo pongamos en perspectiva y que, bueno, ustedes ya, por lo que se echaba, ya han vivido también experiencias como estas, ¿no? Bueno, dice Efesios capítulo 5, verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Te fijas? Debemos de mantener un balance. Algunos incluso se desbalancean y dicen, es que tú no eres nadie. La Biblia dice, como decía hace rato, ¿no? No juzguen para que no sean juzgados. No, discúlpame, ese es un argumento débil, es antibíblico. Por eso la iglesia está de cabeza, porque con eso de que nadie juzga, ¿qué dicen? Pues no, tú no le digas nada. No, Jesús dijo, tenemos que juzgar, pero hacerlo ¿cómo? ¿Cómo dijo Jesús que lo hagamos? Con justo juicio, de manera correcta. Cuando yo puedo ver al otro a la cara y decirle, oye hermano, mira, tienes ahí una motita en el ojo, quítatela porque está mal. Y voltea a verte a ti, tú no tienes nada, mira, yo estoy... ¿Entienden, verdad? ¿Sí o no? Así. El problema es que el día de hoy no se juzga porque el que juzga tiene una cola de dinosaurio, ¿verdad? No tiene autoridad moral. O sea, no le puede decir al otro, arrepiéntete, que el otro se ríe y dice, ay, pues tú me dices a mí por eso, pero Jesús nunca dijo que no juzgaran. Más bien dijo, no juzgues cuando tú tienes una viga y el otro tiene una motita. ¿No dijo así? Así lo dijo. Es lo mismo aquí y con muchos principios en la Biblia. Siempre, miren, ahí dice, ustedes deben de caminar como hijos de luz, en tinieblas. Anden, o sea, cuando dice anden es vivan, compórtense. Y luego dice, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, en justicia
y verdad. Fíjense, acompaña estos elementos. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si yo sé que algo que está haciendo alguien o yo mismo no agrada a Dios, ¿qué hago? No, yo no participo, yo no lo hago. Ay, pero ¿qué no dice la Biblia que seamos amor? Ay, estás mal, estás utilizándolo fuera de contexto. Porque aún, acuérdense, cuando yo hablé del primer fruto que fue agape, les dije, aún el amor es duro, reprime. El amor de Dios. ¿No dice Hebreos que a sus hijos los disciplina y los castiga? ¿Es amor? Claro que es amor. A nuestros hijos, ¿por qué los disciplinamos? Porque los amamos. Y voy a terminar. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. Es un llamado de parte de Dios a sus hijos a vivir y a comportarnos de manera bondadosa. Y quiero pues solamente añadir algo. Hace un momento puse el ejemplo de la bondad de Dios hacia purificando el templo, hacia los cambistas, hacia los que estaban ahí, y la denuncia hacia los escribas y fariseos. Esa era toda bondad. Pero también cuando el Señor trata a la mujer arrepentida, la mujer pecadora, ¿qué utilizó ahí? Benignidad, crestotes. Ahí es benignidad. Entonces, por un lado, somos llamados a ser benignos, amables, ¿verdad? Practicar esto unos con otros, con los de afuera. Pero por el otro lado, también somos llamados a ser enérgicos, firmes, a decir no, pues porque soy bondadoso, y eso no es bueno, eso no está bien. Ahí es donde les digo, a veces se confunde. El que uno le diga a una persona, mira, pues está pasando por una situación muy difícil, X situación, ay, no, pues, mira, no, yo te entiendo, ¿verdad? Y le da un abrazo, pues está bien, claro, hay que ser benignos, pero si esa persona está mal, y esa persona está en esa situación por su culpa, ¿qué tengo que hacer? Decirle con bondad, porque tengo bondad de Dios, te voy a decir, es tu culpa, tú estás mal. Ay, qué duro. No, soy bondadoso. Tengo que mezclar estos dos. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús, en su ministerio, en su vida terrenal, lo llegó a aplicar muy bien. ¿Cómo trató a la mujer pecadora? Ya lo decía yo. ¿Qué hizo con ella? Y era una prostituta. ¿Qué dice que hizo? La usó incluso de ejemplo con Simón, el fariseo. Dijo, mira, desde que yo llegué, esta mujer no ha dejado de, con sus lágrimas y su cabello, enjugar mis pies, y tú ni siquiera me has enjugado, me has puesto, me has ungido, no me has lavado los pies. Y eso era algo que se debería de hacer ahora sí que como cualquiera de nosotros, que por educación llega alguien a tu casa y le ofreces agua. Fíjense cómo actuó el Señor. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude, que cada acto que hagamos sepamos discernir cómo utilizar, en qué momento utilizar benignidad, y en otra esa bondad que es firme, fuerte, que dice no, te hago un daño. ¿Verdad? ¿Cómo trató el Señor a Nicodemo? Cuando este hombre llega y le dice, Señor, sabemos que tú eres un maestro, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Qué le dijo? Tienes que nacer bondad. Eso no me insulta, ¿eh? Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Que Dios nos ayude, ¿verdad? De verdad, a poder vivir así. Pónganse de pie, por favor, para terminar. Señor, gracias te damos. Gracias porque tu palabra no se equivoca. Porque invoqué al Espíritu Santo, pedí tu ayuda, tu gracia. Sé que estos temas muchas veces son
para algunos difíciles, o han sido más bien difíciles, porque muchas veces, Señor, se nos ha enseñado otra cosa. Sin embargo, si nosotros vemos a la luz de la palabra el carácter tuyo para con nosotros, tus hijos, Señor, ¿cuántas veces yo he visto en mi vida tu bondad? Que me has privado de cosas que yo deseaba, pero en tu bondad me has dicho, no, esto no es lo que yo quiero para ti. Eso es bondad. Y así yo podría hablar de cada uno de mis hermanos. ¿Cuántas cosas tú los has frenado? ¿Cuántas veces les has privado de cosas en sus vidas y no lo han entendido, Señor? Y han dicho, ¿pero por qué, Señor? Es tu bondad. Probablemente en situaciones difíciles en donde hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Es tu bondad. Ayúdanos a reflejar ese carácter tuyo a través de los frutos. Cuando tengamos que ser benignos, como tú con esa mujer pecadora, ser benignos. Dar ese amor y ese consuelo. Pero también ser firmes para poder aplicar bondad al decirle no, esto no está bien. Y yo te doy gracias porque yo sé que el Espíritu Santo ha puesto en cada corazón estas palabras y seguirá ayudándonos a poder seguir creciendo, Padre. Te pido que guardes a cada uno de los que estamos aquí y que también nos guardes al salir. Que seas con cada uno de nosotros al llegar a nuestra casa o el día de hoy, y que en la semana que va a comenzar seas con cada uno, Señor, en sus diferentes actividades. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.